Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ahora nos toca desarrollar el panel Iberoamérica Global, que ustedes se dan cuenta por el tema, que es una visión respecto de cómo distintas personas, profesionales, personas de Iberoamérica se han ido distribuyendo y aportando en el mundo. La idea es que puedan compartir con nosotros visiones, experiencias, desafíos, oportunidades, retos, y en la medida que vayamos avanzando podamos ir interactuando con ustedes, con sus preguntas, podamos contextualizar. Y antes de empezar voy a presentar de ese extremo está Ignacio de Venezuela, Paola de Venezuela, dos personas con historias distintas, pero con, yo diría, una misma visión respecto a las oportunidades que genera vivir y trasladarse fuera de sus propios países. Anita de Bolivia, Gustavo de Argentina, yo soy Carlos Hinrichsen de Chile y también después al final les voy a comentar un poco de mi historia, que me tocó vivir y estudiar en Japón y conocer a algunos otros países que también podemos aportar a esta historia de Iberoamérica Global. Y yo creo que cada uno de nosotros, de una manera o de otra, ha aprendido a escribir historia, a salir de la zona de confort, ir a otras culturas, entender otras culturas y realidades, aportar en esas culturas y realidades, comunicarse en otro idioma, lo voy a decir así, no solamente hablar inglés, chino, japonés o lo que sea, son otros idiomas para poder comunicarse en la realidad cotidiana. Me gustaría invitar libremente, con agenda abierta, que Gustavo, Anita, Paola y Ignacio nos puedan comentar de su visión, su experiencia, por qué partieron fuera de sus países, qué están haciendo hoy, qué proyectan a futuro, qué podrían comentarnos respecto del valor que eso genera, etc. Voy a partir con Anita de Bolivia, ¿te parece? Pero, como soy más fluida en inglés, voy a leer. Sí, no hay problema. Voy a leer mis experiencias. ¿Por qué no nos cuentas tu profesión, lo que haces? Introducción al principio, después. Lo voy a leer porque le vas a leer, ni un problema, como tú quieras. Además, bueno, cuando lancé mi segunda línea de ropa, decidí trabajar con artesanos en Bolivia, que es de donde vienen todas mis raíces. Pasé gran parte de mi infancia allí en largas visitas de verano, visitando a mis abuelos y familia. Aunque principalmente crecí en California, mi corazón siempre estuvo alineado con la cultura boliviana que heredé de mis abuelos y padres. Tenía curiosidad y una conexión de corazón con los pueblos indígenas de La Paz, donde pasé mayor parte de mi tiempo visitando. Había una genuina belleza y pureza en esta gente local que me conmovió y siempre me incliné por el arte, siempre admiré las artesanías de la gente local. Como diseñadora me atrajeron las artes textiles y el tejido con el que quería trabajar. Entonces, cuando tomé la decisión de aprovechar mis raíces, fui a investigar y conocer gente que trabajaba con el oficio de tejer. A través de la investigación y la conexión, conocí a las personas con las que quería trabajar y comencé mi viaje. La sostenibilidad y las prácticas éticas fueron todo mi enfoque, además del sentido estético que quería brindar. Entonces comenzó mi rica experiencia de trabajo con artesanos y pequeños talleres que trabajan con artesanos utilizando los materiales locales de alpaca y algodón pima. Para mí la idea de apoyar estas bellas artesanías antiguas de tejidos fue clave en el espíritu de la empresa para que no desaparezcan por completo. Como se puede ver en las generaciones más jóvenes de artesanos, se dedican principalmente a otras cosas como comprar y vender productos de plástico baratos de China. Además, como vi en el mundo, se estaba convirtiendo en un modelo de fabricación en masa en todas las áreas. El entorno de la moda rápida es enorme en la contaminación ambiental y la violación de los derechos humanos. Este modelo va a las partes más pobres del mundo y explota las condiciones humanas del medio ambiente. Por lo tanto, es insostenible para el futuro de nuestro planeta. La
Y la parte más desafiante, digamos, del negocio, siendo una empresa pequeña, es siempre la parte de autofinanciar todo en un entorno que cumple a gran medida con grandes entidades globales en el mercado. Muchas gracias, Anita. Ahora vamos a darle el espacio a Ignacio de Venezuela para que nos cuente tu experiencia, visión, Ignacio. Sí, bueno, hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí. Saludo a todos acá en el panel. A ver, yo soy diseñador industrial, soy venezolano. Siempre me ha costado decir cómo es que empieza uno. Cuando veo las presentaciones de los diseñadores que dicen que empezaron porque les gustaba el diseño, yo no sabía nada que iba a estudiar hasta que empecé a estudiarlo. No tenía ni idea. Pero siempre uno estuvo muy rodeado de arquitectos, muy cercano a quienes hacían creación, especialmente en la zona de Caracas donde vivimos, donde viví, donde crecí. Estudié diseño industrial en Venezuela y poco después, a principios de los 80, me fui a Brasil y iba para trabajar un año nada más y me quedé poco más de 7 años viviendo en Florianópolis, en el Laboratorio Brasilero de Diseño Industrial, una idea potente que se creó en los años 80 con un grupo de brasileros, con Guy Bonsiepe, y ahí trabajamos muchísimos proyectos para la industria, proyectos de promoción, proyectos de formación. Hice una maestría en Ingeniería de Producto en la Universidad Federal de Santa Catarina y entendí un poco de la cultura brasilera, de escribir en portugués, de leer en portugués, de bailar en portugués. De ahí volví a Venezuela, después de tener esa idea potente de un país que está al lado nuestro, pero que nadie conocía, excepto por el carnaval, pero había como un monstruo allá abajo que se llamaba Brasil, y que después lo conocí un poco. Y digo que lo conocí porque por el laboratorio pasaron muchísimos diseñadores, se hizo promoción de mucho diseño y fue un lugar muy importante en los años 80 en Latinoamérica. Después volví a Venezuela y enseguida, bueno, por ser ciudadano, por tener a los amigos allí, a los colegas, me integré a un grupo de diseñadores, amigos. Montamos una primera exposición patrocinada por Petróleos de Venezuela, que se llamaba El diseño industrial en Venezuela detrás de las cosas, donde recogimos más de 100 objetos y durante 2 años recorrimos todo el país buscando las empresas, dónde están los diseñadores, quiénes hacen, y en 2 años tenía un mapa exacto de lo que había y se podía hacer en Venezuela. Monté un estudio con 3 socios más, que después de 10 años llegó a tener 25 personas, teníamos proyectos de todos los tipos. Yo soy un diseñador que he hecho muchas cosas, varias cosas, pero nunca he hecho nada que no se me pida. Yo creo en la comisión, creo en que se me pida lo que haga. Digo esto porque muchos colegas hacen colecciones, diseñan, la mueven, y dicen, pero bueno, a mí me tienen que pedir el diseño y creo que soy bueno en eso, pero me he dedicado a otras cosas, abrimos el taller que se llamaba Metaplug, lo cerramos en 2011 cuando me mudé a Nueva York, me he dedicado a las exposiciones, a promover el diseño de alguna manera, me he dedicado a escribir de lo poco, en un ámbito muy interesante, que es un ámbito en medio entre lo académico y lo técnico, un espacio que está un poco explorado. Por un lado, o es muy superficial o es demasiado profundo que nadie lo lee, y siempre me gustaba ese espacio un poco más flexible, un poco más directo con la gente. Y en 2011 me invitaron para ser profesor en Pratt Institute en Nueva York, que es donde doy clases hasta ahora. He estado 12 años dando clases y este año me nombraron el director de la Escuela de Diseño Industrial de Pratt Institute. Y me he dedicado a hacer los trabajos de tesis de la maestría, que es probablemente el curso más importante, pero tengo talleres dedicados al sonido, dedicados a la vejez. Hemos hecho muchas exploraciones. Al mismo tiempo, desde Nueva York, cuando llegué a Nueva York,
con esa idea de que, bueno, uno se va del país y deja la mitad de la vida allá, empecé a hacer un proyecto de promoción de los diseñadores venezolanos. Hice una primera muestra con el nombre de No Materia, porque era totalmente digital. Yo estaba en Nueva York y lo que hice fue una llamada para que los diseñadores se presentaran. Se presentaron más de 80 diseñadores, hice una muestra de 50 diseñadores. En 12 años llevo 4 muestras y se han promovido más de 400 diseñadores venezolanos que están todos registrados, hacen parte de exposiciones digitales y esas exposiciones se han movido. Entonces, bueno, yo estoy dando clases, hago un poco de investigación, ahora dirijo la escuela, me ocupo este tema de la Bienal, me tiene ocupado 15 años, espero que me ocupe más tiempo. Y al mismo tiempo hago lo que no he dejado de hacer. Yo hago diseño, yo tengo 2 proyectos. Estoy haciendo un proyecto en Venezuela de unas botellas de un licor, estoy haciendo un producto electrónico para un grupo de músicos. Estoy ocupado en las 3 áreas, que creo que esa es la definición a la que he llegado. Yo no sé para dónde voy, pero hasta ahora, por el momento, yo soy un diseñador que hace diseño, que está interesado en la academia y que promueve esas 3 cosas al mismo tiempo, con la misma potencia, con la misma fuerza. Eso hace que duerma un poco menos y que dedique un poco más de tiempo a las cosas, pero por ahí va lo que hago. Muchas gracias, Ignacio. Después seguramente te van a preguntar lo mismo que Anita. Ahora quiero darle la palabra y el espacio a Paola para que nos cuente de su vida, su experiencia, que comparta su visión en este panel que hemos llamado Iberoamérica Global. Hay un concepto que podríamos acuñar, que es globalizar desde Iberoamérica, que es un concepto un poco distinto, y algunas de estas experiencias yo creo que apuntan a eso. Como mencionaba Ignacio, también de hace 15 años, en el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño, hemos acuñado el concepto de diseño iberoamericano, un concepto que a lo menos no estaba explícito hace 15 años atrás, y yo creo que lo que ustedes están contando y lo que podamos conversar también debería ayudar a entender o a jugarnos en algo que podríamos caracterizar como globalizar desde Iberoamérica, que es mucho más que un país, una visión que puede ser compartida, y lo que ustedes están comentando contribuye a darle sentido, contenido y propuesta a eso. Paola. Muchas gracias. Paola de Venezuela también, Hay sí, 2 representantes de Venezuela ahí. Bueno, en mi ciudad no había escuela de diseño industrial, pero era muy obvio, mi mamá arquitecta, mi hermana arquitecta, pues no me quedó otra, me gusta la arquitectura, y me gradué de arquitecta en el 2017, pero durante mi carrera Venezuela estuvo como muy movida, hubo muchísimas protestas, muchísimos meses sin poder hacer nada durante mi tiempo en la universidad, y uno de esos años fue el 2014, que fue un año clave para mí ya en lo que iba a ser mi evolución profesional. Ese año pasé más de 6 meses sin poder asistir a clases por las protestas que habían en Venezuela. No había en ese momento clases en línea ni nada por el estilo, y pues una mente un poco inquieta, tenía que hacer algo. Terminé haciendo unos collares muy parecidos a estos que tengo puesto, pero era tejido con hilo, crochet. No aprendí a tejer crochet ni nada porque soy zurda y fue terrible, y empecé a enrollar el hilo sobre una base. Luego ese collar me sugirieron que lo vendiera en otras partes, porque en Venezuela me preguntaban que si era un collar para perros, y yo no. Es para personas. Y lo comencé a vender en el 2015 hacia otros países, mayoritariamente a Estados Unidos, donde envié más de 1.500 collares. Al final llegaron a 5 continentes. A ver, yo también es que soy millennial, no me gusta hablar en persona ni por teléfono, me gusta todo por internet y vender por allí. Ahí estoy cómoda. Y el proceso con los collares eventualmente me mantuvo o me ayudó a mí y a mi familia durante todo ese tiempo hasta el 2019, que ya yo estaba graduada y pude empezar otros proyectos,
comencé un proyecto de fabricación digital, tengo una oficina en Venezuela, somos un equipo de 9 personas, y eso fue consumiendo mi tiempo y fui dejando de lado los collares. Luego, estos collares los tuve que dejar de hacer porque no había nadie que quisiera aprender a hacer el proceso porque les daba miedo, porque decían que no les iba a quedar igual que a mí. Para hacer el cuento corto, seguí con el proyecto. Mi otro proyecto también estábamos comercializando hacia el exterior, porque honestamente vender en Venezuela no era viable en ese momento. Y terminé en Madrid estudiando diseño de producto. Hace un poco más de un año tengo aquí, hice una maestría en diseño de productos. Y en esta maestría dije, ¿qué puedo hacer para mi proyecto final? Y terminé haciendo la renovación de mis collares. No visto como, bueno, vamos a hacer un collar porque el mundo necesita mucho más collares de los que ya hay. No, lo hice porque quería hacer algo que yo pudiera producir en Venezuela, pero que pudiera vender fuera y que no lo tuviera que hacer yo porque yo claramente ya no estoy allá y no tengo tiempo. Entonces desarrollé todo un proceso de producción medido y que todavía sigue siendo artesanal, sigue manteniendo esto que tiene Latinoamérica, que lo relacionamos tanto con la artesanía y lo bonito que es la artesanía ya, pero a la vez está pensado para que el proyecto se pueda comercializar hacia afuera. Estos collares, bueno, este es el proyecto final, tienen una característica que tienen cierto volumen. Este volumen hace que cuando lo vean en una aduana piensen que aquí hay materiales que no se deberían estar exportando porque son ilegales. Claramente, muchísimos los destruyeron en aduana. Entonces, parte de esta renovación de los collares tenía que ver con que yo pudiera exportar la pieza sin que me la destruyeran, que se pudiera ensamblar en el país donde se va a vender, bien sea Europa, bien sea Estados Unidos. En Asia se vendieron muchísimo también en mi primera etapa. Y terminé haciendo todo un proyecto que yo lo veo más como me convierte a mí en un puente entre lo que se puede hacer en Latinoamérica y lo que se puede hacer siendo un diseñador estando fuera. Es decir, yo sé cómo funcionan las cosas allá, sé cómo puedo producir allá, pero entonces estoy acá y sé dónde puedo vender, sé a quién, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? A quién le tengo que llegar para poder exportar y poder generar empleo en mi país que tanto lo necesita, porque honestamente todos quisiéramos seguir dentro de nuestros países porque ahí tenemos nuestras familias, nuestras raíces, nuestros hogares. Pero bueno, la vida nos ha traído a los venezolanos a todas partes del mundo. Yo honestamente estoy muy feliz de estar acá en España y espero poder seguir todo lo que me quede de carrera haciendo esta clase de proyectos que pueda llevar mi país en alto hacia otras latitudes y bueno, poco más. Esa es mi historia. Muchas gracias Paola. Ahora le vamos a pedir a Gustavo, de Argentina, que cuente, que comparta con nosotros. ¿Tú también vives aquí en España? Sí, vivo aquí en España hace 3 años. Claramente no soy millennial, ¿no? Sí. Lamentablemente. Bueno, yo empecé estudiando arquitectura, era mi pasión, sigue siendo, y en un momento en la universidad donde estaba, en la Universidad de Buenos Aires, donde me formé, abrieron la carrera de diseño y era una situación, diseño gráfico e industrial, hace muchos años, y era una situación como muy tentadora. Entonces dije, vamos a ver de qué se trata esto. Empecé a hacer las 2 carreras en simultáneo y realmente me atrapó el diseño, era algo muy nuevo. Yo hice toda la carrera sin ordenador, todo lo hacíamos a mano, venimos de otra época, y fue muy fascinante. A mí lo que entendí es que, por un lado, el área proyectual es una, entonces cualquier carrera que uno haga está en el área proyectual, que es lo que a mí más me interesa, y el tema de toda mi vida profesional siempre ha sido la identidad.
Entonces, en el diseño, en gráfico, encontré una muy buena posibilidad de expresar identidades, trabajando desde lo que más hacemos nosotros, que es branding, construcción de marcas, de definición de identidades y de personalidades de marca. Y es lo que vengo haciendo desde hace ya más de 30 años. A partir del año 2000, con la gran crisis que hubo en Argentina, empezamos a pensar en trascender un poco las fronteras y a internacionalizar un poco el diseño. Primero mirando un poco hacia Iberoamérica y después, en esa época, empezamos a trabajar mucho en Estados Unidos. Desde hace 20 años que empezamos a viajar a Nueva York y empezamos a ver que la calidad de diseño, que lo que nosotros proponíamos, realmente estaba a la altura del mundo. Y fue un gran aprendizaje, muchos años de golpearse para entender las metodologías de trabajo, para comprender cómo se trabajaba, los estándares de trabajo de otros lugares, pero empezamos a entender que realmente funciona y entendimos bien los procesos de trabajo, nos insertamos en el medio profesional y pasó a ser prácticamente nuestra principal plaza de trabajo. En ese mismo año 2000, en medio de la crisis en Argentina, nosotros decidimos hacer un proyecto al revés que el que contaba Nacho, donde vamos a trabajar nosotros porque tenemos ganas en la construcción de un proyecto identitario de la Argentina. Y lo que hicimos fue un proyecto llamado Identidad Argentina, IDARC, donde tradujimos todo lo que a nosotros nos parecía que eran los elementos más importantes que definían la identidad argentina en íconos. Ese proyecto fue un éxito. De hecho, se exhibió en la Asociación de Diseñadores de Nueva York durante 2 meses ahí en la Quinta Avenida. Tuvo muestras acá también en Madrid, prácticamente en todo el mundo. Fue un caso único porque no tenía clientes, o sea, lo hicimos nosotros y simplemente era un proyecto en el que nosotros queríamos contar qué era la Argentina, diferente de lo que se veía en los medios en los momentos de crisis, pero que terminó trascendiendo durante muchos años. Armamos una marca después para poder desarrollar productos que puedan llevar este tema de la identidad. Y ahí empezó tal vez el camino más fuerte del trabajo de identidad en el área del diseño social. Y empezamos a trabajar, a armar una metodología de trabajo para desarrollar identidades de ciudades y de países, que es lo que más nos apasiona hoy en día. O sea, en nuestro estudio somos unos 20 trabajando, más o menos. Está dividido como en 2 partes. Por un lado, trabajamos con clientes corporativos, institucionales, y por otro lado, desarrollamos proyectos y trabajamos con destinos, haciendo identidades de ciudades y de población. Y hace unos 3 años decidimos, en otro momento difícil de nuestro país, un tema bárbaro de Argentina, las crisis recurrentes, decidimos tomarnos un año y venir a Madrid, venir a España para hacer una experiencia local. Básicamente veníamos con pasaje de ida y vuelta, a hacer una experiencia, a abrir un poco de mercado, a ver qué era, y creo que nos pegó muy fuerte el tema de lo que decían antes de Iberoamérica, ¿no? De sentirnos muy cómodos, de sentirnos muy bien recibidos y con perspectivas enormes de posibilidades de desarrollo de proyectos, especialmente en el área que más nos interesaba. Hoy estamos empezando un proyecto aquí en España, trabajando en la construcción de una red de experiencias turísticas inclusivas para combatir la despoblación, que tal vez son los temas que más nos apasionan, trabajando en la identidad de pequeñas comunidades en España, en distintos lugares del país. Y respecto de esto, creo que el tema de, tal vez lo que preguntabas al principio, de esto de Iberoamérica, que siempre se pregunta si hay una identidad latinoamericana o iberoamericana. Por supuesto que sí, lo que no creo que sea única. Creo que lo que nos caracteriza es tal vez cierta forma de encarar el diseño o la vida o de relacionarnos. Pero para mí, lo que fui viendo en los últimos años, cada país tiene... cada región tiene una identidad muy fuerte que es más fuerte que entre todas construyen una identidad iberoamericana. Y como tuvimos la suerte de trabajar en distintos lugares con proyectos de identidades regionales, cuando vamos a trabajar con una ciudad, no sé, en Panamá o en Bolivia, necesariamente descubrimos que
lo que aplicamos es la metodología de trabajo, pero requerimos de socios locales y la información siempre la proveen los locales, porque la construcción identitaria justamente se hace siempre de abajo hacia arriba. No es algo que uno pueda decidir, no es algo que uno pueda hacer a voluntad. Yo no puedo definir o decir cuál es la identidad, cuál quiero que sea la identidad de una empresa o de una institución o de una ciudad. Lo único que puedo hacer es entender cuál es a través de trabajo colaborativo con la gente y tratar de traducir esa identidad en el lenguaje que sí domino, que es el lenguaje gráfico, verbal y sonoro. Y eso es lo que estamos haciendo hoy un poco aquí en España. Así que bueno, vinimos por un año, ya llevamos 3 y parece que vamos a llevar algunos años más también. Muchas gracias, Gustavo. La globalización abre oportunidades. Aquí tenemos 4 maneras distintas de escribir la historia y es importante escribir la historia. Me acuerdo cuando yo era niño, siempre veía que la historia las escribían en el hemisferio norte, ¿no? Entonces uno tenía la idea de que allá estaba la capacidad para ver, la capacidad para visualizar, la capacidad para hacer cosas. Yo también, antes de hacer un par de comentarios a partir de lo que mencionó Anita, Paola, Ignacio y también Gustavo, quiero contarles rápidamente algo que también a mí me motivó a moverme y a estudiar fuera de Chile. Yo cuando estaba en el colegio, acordándome lo de Ignacio, a mí me gustaban 3 cosas, ¿eh? La ingeniería electrónica. Yo siempre pensé que iba a ser un ingeniero electrónico duro, me preparé por años. Pero también me gustaban los procesos de negocio, algo que a mí me llamaba la atención. Estamos hablando de hace muchos años atrás, que era conectar la oferta con la demanda, ¿no? Siempre me llamó la atención esa capacidad de conectar productos, servicios con personas. Y había un tercer ámbito que me gustaba, que era el más difuso, eran los procesos creativos, ¿no? Que las cosas, además de mejorarse, se podían hacer. Y yo en una época de mi vida que tenía alguna confusión respecto de qué camino tomar, ¿no? Le pregunté a mi padre, que era un alemán muy serio, ¿no? Y me dijo algo que no se me ha olvidado nunca: estudia lo que te haga a ti más feliz. Y eso me quedó claro que tiene que ver con la vocación. La vocación, lo que a uno le gusta, lo que lo motiva, lo que le mueve, y alinearlo con lo que es la profesión cuando uno estudia, herramientas sistemáticas que ayudan a que uno amplifique esas capacidades para que tenga mayor alcance, para que tus propuestas puedan generar impacto hacia donde uno lo tiene. Y ahí estudié diseño en la escuela de diseño más creativa que había en Chile en esa época, que era de la Católica de Valparaíso, que eran, decía, muy volados. Y a mí siempre me faltó la parte concreta, por lo tanto, cuando empecé mi vida profesional, siempre me interesó por una película que vi en Estados Unidos el año 68, Odisea en el espacio, los sistemas inteligentes. Y era un profesor joven en la Católica de Valparaíso, en la Católica de Santiago, donde empecé a trabajar como académico. Me interesé por desarrollar sistemas inteligentes y finalmente fue un instituto de tecnología en Kioto a desarrollar un asistente inteligente hace más de 30 años atrás, parecido a Siri. Y claro, hay muchas cosas que me impactaron. Por ejemplo, yo nunca había estudiado en un instituto de tecnología donde el rector o el presidente era un premio Nobel. En esa época era el profesor Fukui, que era el primer premio Nobel de química de Japón. Entonces, claro, hay muchas cosas que a uno lo golpean, pero lo iluminan, pero también lo desafían. Yo creo que estas experiencias internacionales apuntan en esa dirección y cada uno tiene distintas maneras de entender, de aportar valor en esas nuevas culturas o con nuevos lenguajes en las cuales uno intenta, como le dije hace un momento, aportar. Yo podría resumir, para abrir después las preguntas y respuestas, lo que dijeron con distintas aproximaciones Anita, Paola, Ignacio y Gustavo en 7 o 8 términos que me parecen claves. Primero, uno que está puesto en la muestra de Iberoamérica Diseña, la identidad. La identidad en un mundo global tiene valor. Entonces, lo que hemos discutido en esta mesa es cómo generamos, cómo capturamos
cómo empaquetamos, cómo explicamos ese valor. Y yo creo que un primer desafío, la pregunta sería cómo trabajar la identidad podría ayudarnos en diseña o Iberoamérica diseña o diseño iberoamericano o globalización desde Iberoamérica para entregar una propuesta de valor más robusta, más atractiva, más desafiante. Ese es un primer término que aparece en la conversación y que me parece relevante en esta manera de escribir la historia. Otro tema que también apareció en la conversa, en lo que ustedes dijeron, yo hablaría de asociatividad. Es la capacidad de aprender a trabajar con otros, distintos, de otra cultura, ser flexible, salir de la zona de confort. Y eso me parece relevante en el mundo que todos nos empezamos a mover y es más que hablar uno o varios idiomas, entender maneras de pensar diferentes que nos ayuden a aportar donde nosotros más queremos, donde está nuestro corazón y también nuestra cabeza. Entonces, después hay dos temas que también aparecieron, lo habló Anita, mirando desde Estados Unidos la experiencia de Bolivia, que se mezcla con el tema de la identidad, que es el tema de la sustentabilidad, cómo cuidamos el planeta para las futuras generaciones a partir de lo que nosotros hacemos, la energía, la huella de carbono. Y junto con eso está el tema de la sostenibilidad, cómo identificar modelos de negocios sostenibles, negocios justos, cómo vemos en lo que hacemos y aportamos a la sostenibilidad social o a la sostenibilidad medioambiental. Y son preguntas que uno usaría, cómo estas variables generales nos ayudarían a aportar a lo que ustedes han venido haciendo. Y después hay 4 otros conceptos que aparecieron en la conversa que me parece importante y que lo planteo aquí para que podamos hacer preguntas. Cómo la innovación nos ayuda a crear más valor, cómo la investigación, algo que mencionó Ignacio en la esquina de allá, cómo la investigación en las áreas nos ayuda a generar más valor e impacto. Y hay otro tema que también es parte, si bien yo no soy millennial, ya dejé de ser millennial hace muchos años, aunque para mi hijo soy bastante millennial, por algunas cosas que podemos conversar después, como el tema de la inclusión nos ayuda a generar propuestas de mayor valor, porque también apareció. Y el último, yo diría un último concepto que me parece interesante lo que ustedes han planteado, es el tema de la interdisciplina. Cómo nos conectamos con otros profesionales para generar mejores ideas, mejores productos, para hacer mejor nuestro trabajo. Y eso es parte de la manera de escribir la historia, de entender culturas, etc. Yo quería cerrar con eso esta primera parte, con lo que yo intenté recoger a partir de lo que ustedes planteaban y abrir los micrófonos. Si alguno de ustedes, Paola, Anita, Ignacio o Gustavo quiere comentar, o definitivamente abrir el micrófono para la audiencia para que podamos interactuar. Parece que no. Bueno, ocupemos el espacio. Si no, yo les puedo contar una cosilla que tiene que ver que a mí me impactó. Yo viví un par de años, estudié en Japón, pagué impuestos, pero uno de los temas que a mí me apasionó fue tratar de entender la cultura, aparte de intentar hablar japonés. En la época que yo estudié, como me decían los japoneses, si tú vas a Alemania, ¿en qué vas a estudiar en alemán? Si vas a Estados Unidos, vas a estudiar inglés. Si vienes acá, me decían los japoneses, vas a estudiar japonés. Pero uno de los temas que a mí me sedujo fue entender la visión, por ejemplo, de las religiones. Y dentro de cómo coexiste la religión sintoísta con la budista, cómo son muy eclécticos y si uno quería tener un altar católico, un japonés lo acepta sin un problema, etc. Pero ahí uno de los temas que a mí me llamó la atención, yo viví muchos años en Kioto y de Kioto hacia la costa hay un santuario que se llama Ise, que tiene como 123 templos distintos y los sintodistas dicen que el hombre se renueva, muere y se renueva cada 20 años. Es el ciclo vital y ellos tienen una particularidad que además ayuda a mantener las tradiciones, porque una de las cosas que yo me preguntaba, yo veía templos budistas y sintodistas de 12 siglos y uno dicen cómo
mantienen las tradiciones para poder, yo diría, mantener, construir estos templos. ¿Y saben cómo lo hacen estos japoneses de este santuario? Destruyen 2 de los templos principales cada 20 años y los vuelven a construir. Esa es la manera de cumplir estos ciclos de muerte y renovación que están asociados a los ciclos vitales del budismo, pero también tiene la externalidad positiva de generar ese valor de mantener mucha gente con las tradiciones muy vivas. Entonces, cuando uno empieza a explorar otras culturas y realidades, como lo mencionaba al principio, definitivamente uno aprende a aportar cómo a partir de esas culturas uno genera su propuesta a partir de procesos, que voy a decir una palabra que puede que la explico después, hibridación, cuando se conecta, cuando se mezcla el ADN con el ARN. El ARN es yo diría, es una enzima que es conductora, que conecta cosas, y yo diría, mucha de nuestra realidad tiene que ver con procesos de hibridación que nos ayudan a entender realidades más complejas, donde estos aportes se empiezan a ser muy evidentes. Y para mí lo que vimos en la muestra, en esta primera muestra de Iberoamérica Diseña es eso, un proceso de hibridación que tiene raíces muy profundas, 200, 300 años, y nosotros en la Bienal y en esta muestra hemos capturado 15. Entonces, experiencias como las de ustedes, y seguramente muchas de las de ustedes que tienen acá, son fundamentales para generar ese valor. Me parecía importante decirlo así, y ahora abro el micrófono y me callo. No sé, Ignacio, Gustavo. Ahí quieren hacer una pregunta. Vamos a darle. Bueno, una pregunta va para vos. ¿Cómo fue, bueno, de milenial a milenial, los procesos de, digamos, para exportar? ¿Cómo, digamos, empezaron a caerte pedidos o directamente te veían de otros países? Y estando desde tu país, si era conveniente sacar esa mercadería y llevarla a otros países o directamente lo hacías desde acá. Bueno, algo así. Bueno, mi producto lo empecé a exportar desde Venezuela. En ese momento era muy económico enviar y todo lo hacía por internet. Un punto clave que tuve para poder vender en ese momento era poder contar una historia. Por ejemplo, tuve una experiencia con una cliente de Estados Unidos que a ella le llamó muchísimo la atención estar comprando un producto que venía de Venezuela, porque te parece un país, si estás en Estados Unidos y naciste allí y nunca viajaste, te parece un país súper exótico, como, oh, wow, tengo un collar, y entonces el producto se convierte para esa persona, se convierte en una historia, o sea, en algo que va a compartir y que va a decir, oye, me gusta tu collar o me gustan tus zapatos, y te cuenta la historia de dónde proviene, quién lo hizo, cómo lo hizo, y luego eso va haciendo que vaya conectándose más gente a tu producto. Esta señora de la que estoy hablando, que todavía mantengo contacto con ella 7 años después, me puso en contacto con una blogger de Singapur. A partir de esta otra persona conseguí más de 20 ventas desde Venezuela hacia Singapur. Entonces, lo que aplico actualmente en los productos que exporto es enviar por lo menos una etiqueta o algo que te cuente la historia, con qué está hecho, cómo está hecho, quién lo hizo. En mi proyecto, el que tengo en Venezuela, cada pieza, cada producto que enviamos, participan más de 5 personas durante el proceso, y todo este proceso lo vamos contando cuando lo enviamos. Entonces ya eso se va convirtiendo como en una comunidad y van aprendiendo de otras culturas y de otras cosas que uno no se imagina. Uno piensa que no, es que no tiene valor, o uno está en España queriendo hablar como los españoles cuando en realidad les encanta escuchar tu acento. Entonces, son pequeñas cosas así, y aparte de todo, los trámites de exportación, que honestamente una pieza, un collar, es bisutería, no tiene mayor complicación, pero hay otras cosas que sí, como por ejemplo estábamos viendo la historia de Pili, que bueno, todas la escuchamos, y está exportando cuero de pescado, y
a la gente le parece que necesita tener una cantidad de normas que cumplir para poder efectuar eso, pero en realidad a veces es menos de lo que uno piensa. Entonces ya es como, depende de tu producto, tienes que investigar cuáles son las vías, porque sí existen. O sea, sé que lo tuyo son lámparas, si no me equivoco, y estoy segura de que lo puedes hacer y no es tan complicado como uno piensa. Bueno, espero haber respondido. Muchas gracias, Paola. Gustavo, ¿tú querías agregar algo? No, quería... O si no, damos sí, la... Dejo preguntar. Manuel, ¿tú tienes una pregunta? A ver, la pregunta estaría más, además una pregunta un poco radical para vosotros cuatro, digo, por lo menos que torpedee el planteamiento de confort de cómo realmente pensamos que somos distintos dentro de un hecho global. Y partiendo del concepto de Iberoamérica. Es decir, ¿es una entelequia o es una realidad? Entonces yo primero describir un poco la hipótesis. El contexto iberoamericano es singular a nivel global. No hay ningún otro hecho de colonización que se haya caracterizado como se ha caracterizado en Iberoamérica. Ejemplo, si ustedes van a Australia, en Australia casi no quedan bosquímanos. Es todo cultura inglesa, implantada e impostada. Si van a Estados Unidos, es cultura inglesa impostada e implementada. Ya no quedan casi indígenas. Si miran la cultura iberoamericana, está el mestizaje. Y cuidado, el mestizaje estaba regulado por ley del Virreinato de México, que no tenía nada que ver con el rey de España. Tenía absoluta independencia. Y se establecían todas las escalas de cómo se podían mezclar negros con indios, blancos con negros, mestizos con blancos, etcétera, etcétera, estructurando una nueva sociedad. Lo que pasa es que ha estado muy denostado por toda la leyenda negra, etcétera, que en este momento se está reescribiendo. Esa realidad es distinta en el planeta. Si vamos a Borneo, si vamos a Sumatra, etcétera, no se han producido hechos iguales. No se han producido hechos iguales. Ahí hay una singularidad, pero yo lo que veo es que los hacedores de esa singularidad no sé si realmente son conscientes de ella. Entonces la pregunta es, ¿cómo consideráis vosotros que estáis construyendo ese imaginario iberoamericano que tanto se cacarea? ¿En qué está fundamentado? ¿En qué está construido? Porque realmente la idea sería, y a través, por ejemplo, no sé, quizás el último que lo planteó más radicalmente fue Hugo González, no tiene naturalidad hablar de diseño iberoamericano. Él lo planteó él, desarrolló su tesis, etcétera. Pero a mí me interesa es cómo cada uno de vosotros sustantiváis esa idea diferencial de lo iberoamericano. Y para cerrar, España es un galimatías de culturas. Los celtas en Galicia, los vascos en Baskonia, que no saben qué son. Yo soy vasco. Los cántabros, que en Cataluña, fenicios y griegos. En Valencia, un mestizaje entre árabes, mestizos y griegos. Y todas las culturas que han pasado por la península han ido superponiéndose. Y somos un galimatías. Y esa cultura es la que trasladamos a Iberoamérica. Ese galimatías de coexistir, de mezclarte, de alguna forma de construir algo distinto, porque nadie quería volver aquí ya, de los que vinieron. Entonces, ¿cómo fundamentáis vosotros esa imagen diferencial de contexto iberoamericano, diseño iberoamericano, cultura iberoamericana? Gracias Manuel por tu pregunta, muy interesante y desafiante. ¿Quién parte? Yo arranco. Ya, Gustavo. A mí primero me encanta la pregunta, o sea, te agradezco toda la introducción y la pregunta, porque es como decía al principio, el tema de la identidad es mi tema. Es verdad, en Iberoamérica, o probablemente más en Latinoamérica, se da una situación bastante particular, como se dan otras situaciones particulares en el resto del mundo, y bien nos venías explicando. Para mí, lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, y también respondo un poco a lo que decía ya antes, hay una búsqueda de romper esta estructura de la globalización como que todo es igual, ¿sí? De comprar el mismo producto en todo el mundo exactamente igual. Y hace años ya que hay una búsqueda más de experiencias que de productos, ¿no? Uno quiere conocer un poco de la historia y que haya una traducción de
de lo que sucede en un lugar y llevarse un poquito de esa historia de lo que sucede y de quién construyó cada uno de los objetos. Y en ese sentido nosotros, bueno, como comunicadores o como hacedores de productos, nosotros no tenemos que contar la identidad latinoamericana o la identidad iberoamericana. Yo creo que corre por nuestras venas. Lo que sí hay que hacer, por lo menos en mi caso, es cuando trabajo comisionado hacia otro lugar, o sea, cuando tengo desarrollado una identidad regional o una identidad de un producto que tiene un gran anclaje local, tengo que hacerlo desde la humildad de entender que quien tiene la información y quien representa esa identidad es el otro. En este esquema de comunicación que pasa de quien emite el mensaje y la audiencia a quien va dirigida, nosotros no ocupamos ni un lugar ni el otro, estamos simplemente en el medio. Entonces, creo que el desafío está en entender lo que sucede en cada lugar. Porque si bien yo creo que hay una identidad latinoamericana, la reconozco, es como conceptual. No es lo mismo estar yo he trabajado en Chile, he trabajado en Bolivia, he trabajado en El Salvador, he trabajado en Panamá, en Uruguay, en Brasil, mi mujer es brasilera. Mi padre y mis abuelos son polacos, nosotros nacimos en Argentina, mi mujer es brasilera y estamos ahora viviendo aquí en España. Y trabajamos en Estados Unidos mucho tiempo, en Nueva York. Este cruce cultural nunca rompió lo que es la estructura identitaria personal, todo lo contrario. O sea, creo que eso lo que hace es generar este eje transversal. Yo creo que, volviendo tal vez al principio, esta identidad latinoamericana o iberoamericana es muy particular por esto que decías, por esto de los mulatos, los negros. Estaba muy regulado y fue muy diferente a lo que sucedió en otros lugares donde, por ejemplo, se limpió a la cultura local. En Argentina, de hecho, durante unos años se intentó limpiar a los nativos, pero en el continente en general se sostiene y este cruce cultural es lo que le da riqueza a lo que es el diseño, la cultura y la historia y la memoria en Iberoamérica. ¿Querías algo más, Gustavo? Porque lo que yo quería decir que nos quedan 6 minutos. Y que dijeron que a las 7:30 se corta esto. Entonces, para que Anita... Yo puedo seguir hablando 2 horas. Después hablamos en el vinito. Para tener el espacio que Ignacio, Paola y Anita también puedan responderle a Manuel. Solamente un pequeño comentario a la pregunta de Manuel, que creo que es pertinente entender si estamos en esto de Iberoamérica, entender esa imagen, si es verdad, si es algo concreto, si lo tenemos. Ahí me parece que hay como hay una especie de incertidumbre que me parece que es la vida de los latinoamericanos, al menos lo siento así como venezolano, esa búsqueda de identidad todo el tiempo creo que es propia de lo que somos. Es tan propia que cuando me fui a vivir a Brasil, que pensaba que decía, bueno, me voy a un país donde de verdad tienen identidad, la primera discusión que tienen los brasileros es sobre la brasilidad. Esa discusión está presente en esto, es tan presente que nos estamos discutiendo hace 500 años si esto está colonizado y dónde están las fuerzas. Eso es Iberoamérica. De resto la iremos construyendo. Yo creo que hay los espacios de una cultura invisible, del trabajo individual y día a día, del trabajo, como tú decías, que está en la sangre. Cuando yo digo que está en la sangre es que mi abuela es catalana, tengo mis abuelos que son italianos, llegaron hace 5 generaciones, y mis padres, que son de origen vasco, llegaron en 1600. Yo soy venezolano de hace 300 años. O sea que allá hay una cosa... Debo tener algún tipo de identidad que ha crecido en ese tiempo y que la llevo en la sangre. Que no sé dónde están los bordes. Lo que sí sé es que hay unos bordes marcados por el poder. Y cuando digo el poder es que cuando fui a pedir mi visa para trabajar en Estados Unidos, que es el documento que me permite vivir hasta después tener green card y tener el pasaporte, pero para pedir la visa, la categoría de mi visa de trabajo se llama Alien. Y cuando se llama Alien B1, que es la visa de trabajo. Y a mí me pareció algo rudo que un documento legal haya Alien. Y después lo entendí.
no se puede ser americano si no naciste allí. O sea, yo nunca, aunque viva en Estados Unidos toda mi vida, voy a entender los chistes, voy a entender eso que está allí. Por eso alguien, me parece que es preciso. O sea, no es posible, no hay venezolanos que no hayan nacido en Venezuela, porque es de allí donde lo tiene. Ahí hay algo que tiene que es lo que uno tendría que rescatar desde el centro, para la sangre, y ver dónde están los bordes, y ver hasta dónde se extiende y cómo. De resto no sé cómo se podría definir el tema de la iberoamericana, pero por ahí creo que está lo que uno está tratando de poner junto, que es este tema iberoamericano. Sí, el concepto de borde me parece que es preciso y tiene que ver con Iberoamérica, ¿no? Creo que a diferencia de otros lugares, creo que lo que identifica tal vez es el mosaico cultural, donde cada uno mantiene su identidad, pero en el total construyen una identidad propia. Paola, ¿quieres comentar, complementar? Bueno, con palabras un poco más simples, sin tanta investigación sobre identidad. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, bueno, he estado en muchas partes y honestamente puedo estar sentada en la misma mesa con diferentes personas de diferentes países de Latinoamérica y yo siento que pertenezco allí. Puedo estar sentada en una mesa rodeada de gente de Estados Unidos o de Inglaterra y ahí no me siento igual que como me voy a sentir con alguien de México, con alguien de Ecuador, con alguien de Chile. A pesar de las diferencias claras culturales que tenemos, también tenemos muchas cosas en común, o sea, la manera en que crecimos, la manera en la que nuestros gobiernos gobiernan, son muy similares. Entonces hemos pasado por muchas cosas que al final nos sentimos la misma, o sea, nos sentimos hermanos. No estamos tan conectados como en Europa, de aquel lado del mundo, pero al final siento que somos lo mismo. Entonces, bueno, eso. Gracias, Paola. Anita, ¿tú quieres comentar, dar tu visión, tu opinión? Bueno, yo he crecido en Norteamérica, entonces he nacido... Sí, entiendo. Así que no sé si... Entonces, nací, crecí allá, pero no siempre tuve la suerte de mantener ese contacto muy directo con mis raíces bolivianas, y por tener la suerte de ir de visita cada verano y tener esa cercanía con mi familia, mis abuelos. Yo siempre me he sentido como 50-50, ¿no? Entonces, y la idea de Iberoamérica me encanta y es algo nuevo para mí, ¿no? Llegando y participando en la Bienal, que me encantó. Me parece un concepto muy importante y fuerte. Y estoy agradecida por como tener un concepto más. Y antes siempre estaba muy orgullosa de ser sudamericana, aparte de americana por nacimiento. Pero ahora mi concepto se amplió. Bueno, ya nos pasamos un par de minutos. Yo quiero agradecer. Sigo nomás, ni un problema. Entonces, 5 minutos más. Gustavo, tú te dejé pendiente, después yo cuento una historia, pero que tiene que ver con lo que menciona también Ignacio. Nosotros tenemos mezcla, y uno dice, ¿cuándo llegó mi ADN a Latinoamérica? ¿Y cómo es esa mezcla? También, en mi caso, un poco más reciente, por el lado de mi padre venían de Alemania, del norte de Alemania, una zona que se llama Friesland, que son los frisios y se habla frisio, que es una mezcla entre inglés y alemán, y eso también es parte de mi visión del mundo. Han sido todos navegantes o artesanos o agricultores. Y por el lado de mi familia vienen, no hace tantos años, de Boston, Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, yo no le creía, porque decía que era pariente de un presidente americano, que es Franklin Delano Roosevelt, porque es el apellido, y Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente 32 de Estados Unidos, un demócrata, él siempre hablaba de sus parientes en Chile. Entonces,
Y claro, así se van mezclando las cosas. En una oportunidad me tocó ir a tomar un curso en Harvard. Y mi madre se enojaba conmigo porque yo ocupaba poco el apellido Delano. Entonces me decía, ¿cómo no dices? Porque Franklin Delano Roosevelt fue exalumno de Harvard. Entonces me decía, ¿cómo tú no dices? Pero eso tiene que ver con esta mezcla, que es de muchas culturas, con lenguajes distintos, lo que tú acabas de comentar, Anita. Sí, ese cruce, aparte en Latinoamérica cada país tuvo un cruce diferente, si bien hubo una construcción obviamente española fuerte en el inicio, ¿no? Que claramente, pero por ejemplo Chile, la inmigración chilena es más centroeuropea, la Argentina la mitad de la inmigración fue italiana junto con la española. En Perú hay mucha inmigración japonesa, o sea, Brasil, bueno, ya la conocemos. Entonces, cada uno en esa mezcla construyó una identidad propia, pero todos tienen este tema del cruce. A mí me divierte mucho, yo doy clases, igual que Nacho, pero en el City College hay un máster de branding y doy clases de identidades regionales, ¿no? Tengo un workshop sobre el tema. Y claro, y a veces se ríen porque yo mantengo mi acento español en inglés y no tengo interés en sonar como un americano. Mis hijos me cargan, ¿no? Porque hablas como... llevo 20 años y la verdad no tengo interés en modificar lo que es mi estructura y lo que es mi identidad. Yo siento que si cambio, acá me pasa lo mismo, o sea, incorporo el vocabulario, pero no cambio mi forma de hablar. Entonces, creo que esa construcción... Eso es lo que también vuelve más rico los diálogos. Esto que decía, entras en una reunión, no me siento... Y no, primero que hablan otro idioma, y ese otro idioma nos es ajeno, ¿no? Creo que Lito Nebbia siempre decía que nosotros descendemos de los barcos. O sea, hubo tanto cambio creo que nuestros principales antecedentes vienen de los barcos, vienen de inmigraciones previas. A diferencia de lo que sucede en Europa, donde esto que decías antes de España, o sea, son miles de años de historia en un mismo lugar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, quiero agradecerle a los panelistas por compartir su historia y a ustedes la paciencia para escucharnos. Muchas gracias. Y con esto cerramos el panel Iberoamérica Global. Muchas gracias. Bueno. Un placer. Muchas gracias a todos.